Néstor Lorenzo dio los 26 nombres, los 26 convocados para esta doble fecha FIFA ante Perú y Argentina. En este video vamos a analizar esos nombres polémicos que dejó la convocatoria del entrenador argentino. Bueno, Andrés, videíto sobre la selección Colombia previo a lo que va a ser la doble fecha FIFA ante Perú y Argentina. Convocatoria que dejó ciertas polémicas en cuanto a ciertos nombres. Iremos haciendo una serie de videos durante estos días en hablando un poco de diferentes temas, pero lo que vamos a hablar hoy es sobre aquellos nombres polémicos que dejó la convocatoria de Néstor Lorenzo. Antes que nada, le quiero preguntar, de 1 a 10, ¿qué le pareció la convocatoria? ¿Le pareció buena, mala, etcétera? A nivel general, ¿cómo le pareció la convocatoria? Bueno, yo creo que es una convocatoria acertada y congruente. Néstor Lorenzo viene apostando a su nómina base, que es la que todos conocemos. Digamos que yo sí tengo ahí ciertas como discrepancias, pero es una convocatoria que me gusta, ya iremos hablando. Sí, digamos que concuerdo mucho lo que usted dijo. Ya hablaremos en algún otro video sobre los nuevos nombres, sobre todo haciendo referencia a hincapié en qué nos puede aportar esos nuevos nombres, pero vamos a hablar de los, como ya dije, de los polémicos, tanto los que no estuvieron como los que estuvieron presentes. Hay que decir una cosa, que fueron 26 convocados y hubo 6 jugadores nuevos con respecto a la última lista, bueno, a la última lista no, a los 26 que fueron a la Copa América. Entre ellos hay un hombre que repite tanto que estuvo en la lista de convocados para la Copa América y que siempre ha sido convocado por parte de Néstor Lorenzo desde el día 1. Y a pesar de eso, a pesar de que es un habitual convocado por parte del entrenador argentino, siempre causa cierto revuelo porque es un jugador, perdón, que nosotros hemos explicado muchas veces qué le ofrece y por qué, las razones del por qué es convocado por parte de Néstor Lorenzo y porque es un jugador que es habitual o que por lo general suele ser titular o por lo menos siempre entra, que es Rafael Santos Borré. Un hombre bastante criticado, que no tuvo la participación que nosotros a priori pensamos que iba a tener en la Copa América porque terminó siendo el titular en esta última fecha de eliminatorias, pero que terminó perdiendo el puesto frente a un gran John Córdoba. ¿Qué le parece la convocatoria de Rafael Santos Borré? Borré que terminó, estaba lesionado, después de la Copa América estuvo unas semanas lesionado, volvió, se recuperó, fue titular en el primer partido en el que fue convocado y además anotó gol fue un triunfo de Inter frente a, no me acuerdo, pero fue un triunfo del Inter de Porto Alegre. No, vea Diego, yo creo que esto no se le puede discutir a Néstor Lorenzo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo hablábamos detrás de cámaras y es que este Borré es no sé si llamarlo consentido, un habitual, póngale el adjetivo que quiera, pero este es un nombre que siempre va a aparecer, por lo menos hasta este momento, en la era Néstor Lorenzo. Yo, si usted me pregunta a mí por mi análisis de la convocatoria de Rafael Santos Borré, creo que es una convocatoria que le resta continuidad no, que le resta oportunidad a un jugador que sí tiene merecimiento, a mi forma de ver, que es Miguel Ángel Borja. ¿Sí? Pero aquí no se puede discutir si Rafael Santos Borré debe o no debe estar, porque nos hemos dado cuenta desde que empezó Néstor Lorenzo que Rafael Santos Borré es un jugador que siempre encaja en el esquema de juego del profe Lorenzo, porque es un jugador que presiona, porque es un jugador que hace, que se pone el traje, hace la labor, si bien no tiene muchos goles, aporta mucho en la creación del juego, en la finalización de la misma. Entonces creo que Rafael Santos Borré siempre va a estar por ahora. Sí, y eh, digamos que en este tránsito de la selección Colombia durante todo el proceso de Néstor Lorenzo,
en en esa primer Colombia, que era un poco más estática, de juego directo, de lanzamiento en largo y de duelos, Borré siempre fue el titular y en ese sentido brilló. Ya la selección fue mutando, fue agregando matices, se fue moldeando un poco a una identidad mucho más arraigada al fútbol profesional colombiano, al fútbol colombiano históricamente, del buen toque, del juego asociativo, de la movilidad, etcétera. Y Borré, digamos que no tuvo ese protagonismo que sí tuvo al inicio, pero bien o mal hizo 2 goles, o por lo menos ya es el goleador de lo que va en la eliminatoria y creo que si algo sirvió la Copa América durante esos 40 días en los que Lorenzo tuvo a disposición esos 26 nombres, era la posibilidad de que Néstor Lorenzo le convenciera a algunos jugadores o que por ahí le soltara la mano a otros. El caso de Borré no es así. Borré sigue siendo un habitual convocado. Sí creo que perdió la titularidad con John Córdoba, pero creo que es un jugador que entra, como usted ya lo dijo, dentro de lo que pide, dentro del sistema, de las exigencias de un equipo que suele presionar bastante y obviamente que bien o mal, por ahí no es un jugador que tenga una relación muy fina con el gol porque le cuesta un montón, pues lleva 2 goles. Y además de eso, Borré es un jugador ya de la antaña propia de Néstor Lorenzo. ¿Tiene algo que decir ahí, Andrés? Sí, no, iba a complementarle justamente lo que estaba diciendo y es que creo que es un caso paralelo a James. Es un jugador que no está viviendo un buen momento a nivel clubes, pero Néstor Lorenzo le da la confianza a los dos, tanto a Borré como a James, no están viviendo su mejor momento a nivel clubes, les da a Néstor Lorenzo la confianza y también lo vemos en el juego de la selección Colombia, vemos que ellos también rinden a su manera en la selección Colombia. Sí, digamos que yo creo que nosotros siempre hemos explicado los porqués de Néstor, los porqués de por qué, valga la redundancia, Borré es convocado, nosotros lo hemos explicado a nivel futbolístico, a nivel de modelo, de sistema, etcétera, de por qué Borré es convocado a la selección Colombia. Yo sí creo y esto también creo que es verdad, es algo que comentó alguna vez, creo que Sebastián, y es que llega un momento en que ya hay una relación un poco desgastada en cuanto a hinchada y jugadores. Pasa en clubes y, ¿por qué no? Está pasando también en selección. No solo Borré, sino también, por ejemplo, Mateus Uribe o incluso el mismo Jerry Mina, que generas amores y odios. Pero digamos que con Borré y Mateus Uribe sí hay una opinión mucho más concentrada, mucho más firme en que Borré no debería ser convocado. Pero vuelvo y digo, hay razones en cuanto al juego del por qué Borré es convocado. Y ya Néstor Lorenzo y todos, absolutamente todos conocemos cuáles son las razones dentro del sistema y dentro del modelo de juego a nivel futbolístico. Usted mencionó un nombre anteriormente, Miguel Ángel Borja, perdón, Miguel Ángel Borja. Un ausente que también creó mucha polémica. Nosotros nos metimos en X nos metimos en esa discusión, en ese debate de por qué Borja no es convocado. Sé que acá vamos a encontrar opiniones encontradas, valga la redundancia, porque digamos que a mí personalmente, de los tres, de Sebastián, Andrés y yo, eh, a mí personalmente es un jugador que nunca me ha gustado. Sebastián, digamos que lo convocaba para la Copa América, terminó pasando. Andrés sí es un jugador que le parece que merece, como usted mismo dijo, merece más oportunidades que otros jugadores, caso Borré, pero personalmente, y antes de darle el paso a usted, voy a explicar por qué para mí y por qué creo que es un hombre del que no debería causarse tanta polémica. Principalmente porque Borja no es un jugador que desde el inicio haya sido convocado. No sé, creo que durante todo el proceso de Néstor Lorenzo habrá sido convocado para ir para unas 4 convocatorias, creo yo, no más.
Segundo, porque yo siempre lo digo y lo sostendré. Para mí, Borja no es un jugador que encaje dentro del modelo de juego, es un jugador mucho más killer. Y en ese 4-1, en ese 4-3-1-2 que maneja Néstor Lorenzo, sobre todo en esta última parte, le suele pedir Néstor Lorenzo a ese segundo delantero, el primero siempre va a ser Luis Díaz, mucho compromiso y mucha, digamos que tener sensibilidad y tocar muchas zonas del campo y de ataque, no solo el área, que es ahí donde yo sí creo que Borja conoce mucho los secretos del área y conoce que una relación muy cercana y muy cómplice al gol, pero la cosa es que no sé y nunca me ha parecido un delantero que en zonas, en otras zonas, pueda influir de la manera en que sí lo hacen otros jugadores. Y esta es una selección que exige eso. Néstor Lorenzo exige que los dos delanteros tengan cierta sensibilidad y cierta finura a la hora de influenciar en otras zonas de gol. Córdoba, que para mí fue la gran sorpresa de esta Copa América, lo demostró. No era un delantero centro que estaba recargado dentro del área, no. Córdoba era un jugador que a veces en el duelo ganaba, que se iba al costado. Recuerdo ese partido contra Costa Rica y, y creo que contra Panamá, si no estoy mal, en donde Córdoba dio muchas ventajas al equipo cayendo sobre el sector derecho y profundizando. Creo que eso es lo que falta a Borja. Y por eso para mí es un jugador que no está dentro de lo que quiere Néstor Lorenzo, pero creo que Andrés tiene, digamos que otra postura y le quiero preguntar eso, ¿qué le parece la no convocatoria y la polémica que se ha generado alrededor de la no convocatoria de Miguel Ángel Borja? Bueno, yo creo que la no convocatoria de Miguel Ángel Borja causa mucho eso, o sea, opiniones divididas, sobre todo de las personas que sí están a favor o son seguidores de Borja o les gusta cómo juega Borja, como en mi caso, pero si hacemos un análisis más profundo, como lo hemos hecho aquí en varios videos, eh, y justamente Diego hace la descripción bien detallada de lo que es el juego de Colombia, por lo menos en lo que vimos en la Copa América. Borja no tiene esa movilidad, Borja no tiene como ese rebusque, ¿sí? Borja es más de área, o sea, más de estar allá, más de estar buscando el gol, más de que le lleguen los centros, más de eso. Y creo que es acertado lo que dice Diego, porque eh, Néstor Lorenzo no cobija un equipo en pro de Borja, sino más bien cobija un equipo en pro de Luis Díaz y James Rodríguez. Entonces, creo que por eso le termina ganando la pulsada Juan Camilo Hernández el Cucho, porque si es, o sea, no he visto muchos partidos de Juan Camilo Hernández, pero hoy hice la tarea como de ver algunos movimientos que él tenía dentro del área y no es simplemente un jugador que gana en el balón aéreo, que a pesar de que es pequeño, tiene talla, gana los defensas, sino también por las bandas, lo que decía Diego con John Córdoba. Es un jugador que sale de su zona de referencia y exterioriza, ya sea por izquierda, sea por derecha, para finalizar la jugada. Tal cual lo mismo que hace Rafael Santos Borré. Entonces creo que por eso él termina ganando la pulseada el Cucho Hernández. Me parece que es una buena apuesta porque se lo merece también. Lleva mucho tiempo pidiendo selección Colombia y no solamente por sus goles, sino también por la trayectoria que ha venido y la relevancia que tiene en la MLS. Muchos dicen, es que la MLS es menos importante que el fútbol argentino. Sí, tal vez puede pasar que sí, pero por el valor que está cogiendo el fútbol estadounidense, el revuelo que viene teniendo, porque se está teniendo figuras que están a punto de retirarse por el merchandising, por lo que sea, creo que el valor que tiene la no convocatoria de Borja para darle paso al Cucho Hernández, creo que le va a venir bien si juega. Sí, y usted toca un nombre, para mí no es polémico porque creo que todos concordamos en que, digamos que era una gran alternativa al Cucho Hernández y que, así como usted lo dijo, es un jugador que sí se adapta y que sí tiene muchas más virtudes y que empatiza más o empatiza y digamos que entra un poco más dentro del engranaje de lo que es esta selección Colombia, además que Cucho Hernández no solo es un jugador que aporta con balón, sino que también aporta sin balón, es un jugador que
muerde mucho a los defensores. Pasado el tema de Miguel Ángel Borja, vuelvo, digo, o sea, entiendo el tema de los goles, porque los goles siempre llaman la atención y porque los goles son, a ver, los partidos se ganan por goles, pero también hay que entender los caminos que uno tiene o los caminos que los equipos tienen para llegar a ese gol. Esa selección Colombia, si algo tiene, es variedad a la hora de atacar justamente por la manera en que se organiza y se comporta. Mucho movimiento, mucha sociedad y yo creo que ahí tiene que, ahí se le exige un poco más al delantero centro. Dígame. Yo solo voy a decir una cosa con respecto a Borja para ya finiquitar el tema y es que ojalá no pase, no vuelva a pasar lo que pasó con Reinaldo Rueda. O sea, creo que no es probable, pero que tengamos una sequía de gol, porque tenemos un delantero, o sea, eso sí hay que tenerlo muy presente, y es, tenemos un delantero que tiene una relación muy directa con el gol, que está haciendo goles constantemente. Y tenemos otros delanteros que aportan al sistema, pero que no son tan goleadores. Ejemplo, post Copa América, el señor Borré, John Durán, eh, John Córdoba, no han hecho gol. Creo que John Córdoba ha hecho un gol, me parece. Y John Durán el que John hizo Durán. contra el Huesca. John Durán. Pero Borja sí ha hecho, ya lleva 4 goles en el fútbol local y marcó por Libertadores. Entonces, es a tener en cuenta porque cuando nos haga falta el gol, vamos a decir por qué nos llamamos a Borja. Pero yo sí creo que hay una diferencia entre esa selección de Rueda en la que hubo 7 partidos en que hicimos gol y esta, y es que yo creo que esta selección sí tiene variantes a la hora de atacar, que creo que eso es pero el gran, digamos que uno de los grandes valores que tiene esta selección es que tiene muchas maneras para hacer daño al rival, más allá de que contra Argentina nos faltó un poquito más. Otro nombre, y en ese sí yo peleo y peleo y peleo, que es Jorge Carrascal. A mí, hay una cosa que me molesta un poco sobre el tema de la liga rusa. Yo entiendo que la liga rusa no es la mejor liga del mundo, yo lo entiendo, y tampoco voy acá a elogiar porque acaso me veo los partidos del Dinamo de Jorge y ya. Y por ahí me he visto uno del Krasnodar para ver más que todo a Kevin Castaño y ya, absolutamente no he visto más y por ahí los partidos del Zenit. Pero yo no soy un habitual seguidor de la liga rusa. Pero más allá de eso, tampoco es que está jugando en la liga catarí, tampoco es que está jugando en la liga, no sé, de Azerbaiyán. Entonces, creo que el motivo por el cual no se convoca a Jorge Carrascal no es ese, no es el de la liga. Yo creo que no sé si algo pasó o si esto es una convocatoria en donde Néstor Lorenzo quiere ver otros nombres, pero a mí me parece un poco molesto, no molesto, pero sí estoy un poco incluso triste por algunas narrativas que se han construido alrededor de Jorge Carrascal, porque siento que es un jugador, a mí en lo particularmente es un jugador que me encanta porque es un jugador creativo, con mucha imaginación, con mucha inventiva, técnicamente con mucha sensibilidad y que entra dentro de la estructura de Néstor Lorenzo. Y lo digo porque cuando no estaba John Arias, él era uno de los que solía reemplazar en esa posición. Era un habitual jugador dentro del proceso de Néstor Lorenzo. Es más, en el inicio del proceso de Néstor Lorenzo, cuando el equipo era un poco más estático, cuando era un poco más posicional, esos segundos tiempos donde el equipo florecía de un momento a otro, eran producto de la rebeldía, de la de ese salirse del molde, de romper el libreto que hacía Jorge Carrascal y que buscaba imprimirle algo más al equipo, tratar de juntar un poco más el equipo, contagiarlo de otras sensaciones. Y ahí yo creo que la gente está siendo un poco injusta con Jorge Carrascal. La verdad no sé por qué no lo convoca Néstor Lorenzo. Creo que va a ser una de las preguntas que yo creo que nuestros colegas le van a hacer al DT argentino, pero sí me sorprende. Me sorprende bastante porque yo pensé que iba a estar dentro de la convocatoria
pero mi tema es más con aquellas narrativas que se han creado sobre él que me parecen un poco injustas. No sé cómo lo ve Andrés. ¿Qué opina, obviamente, de la no convocatoria también de Jorge Carrascal? Bueno, Carrascal creo que, no sé si usted también está de acuerdo conmigo, pero creo que era uno de los llamados a ser como el reemplazo de James Rodríguez. Mm, no sé qué tanto le favorece o no le favorece el presente que esté viviendo Yasser Asprilla, porque, porque creo Sí, que el técnico va a terminar dándole, eso es lo que entiendo también, que va a querer darle un poco más de protagonismo tanto a Yasser como a Juanfer, que están jugando bien, que están teniendo un buen presente, y simplemente llevar a James para no quitarle la confianza que ya le ha dado y también para que siga siendo ese líder y referente en el vestuario. Ahora, eh, hay que tener en cuenta que Carrascal viene de un proceso y no está mal que de vez en cuando no lo convoque para ver a otros jugadores, porque si entraron otros nombres. Eh, Tal vez sí quisiéramos que estén todas las convocatorias, pero, y bueno, sí, también comparto lo que usted dice, porque no está bien, digamos, las narrativas que se crean en torno al jugador, porque eso se termina convirtiendo en humo, se termina convirtiendo en chisme, y eso no está bien. Pero yo sí creo que Carrascal también era un jugador que no tenía muchos minutos, eh, o sea, que no era un jugador destacado como lo es John Arias, como lo es, no sé, tal vez Richard Ríos, que se consolidó bien, como lo es el mismísimo James Rodríguez. Y tal vez pensando en eso, en la posición en la que juega Carrascal, quiere darle el profe Lorenzo un poco más de protagonismo a Yasser Asprilla. a mí la lectura que usted hace, vuelvo y digo, no sé si sea la razón, pero la lectura de darle un poco más de protagonismo a Yasser no la veo tan mal, no la veo tan mal, sobre todo porque nosotros comentamos una vez algo sobre que Néstor Lorenzo solía convocar a 3 de los 4 10 que tiene la selección. ¿Cuáles son esos 4 10? Yasser, Jorge, Juanfer y James, esos 4. Y esos 4 por lo general siempre se decidía por 3 en cada convocatoria. Muchas veces le tocó a Juanfer no estar. Y esta vez le toca a Jorge no estar. Hizo la excepción, que yo se lo elogié y se lo agradecí, de llevar a los 4 a la Copa América, que yo no lo veía. Para mí, yo pensaba que se iba a decidir iba a dejar a alguno de los 4, pero gracias a Dios llevó a los 4. Jorge Carrascal, los minutos que tuvo, a ver, es que a mí a veces estos torneos tan cortos se me hace muy difícil a veces calificar a los jugadores que han entrado en los partidos. Se me hace muy duro y muy difícil dar un calificativo y un análisis concreto de los jugadores que van entrando en los segundos tiempos en torneos tan cortos como estos. Y yo me quedo más con los análisis en general y lo que yo he visto a nivel de generalidad en cuanto al proceso de Néstor Lorenzo. Y particularmente para mí, lo de Jorge Carrascal ha sido más positivo que negativo para mí. Yo le quiero hacer una pregunta, Antes, eso no antes lo de, antes charlamos. de, de- antes de que cambie de tema, yo sí creo que, o sea, tengo que, esto lo digo porque lo leí de un colega de nosotros que es de Goles en Directo, de Tomás. Él hacía referencia a dejar que ya se adaptara en su club, porque comparte completamente eso, o sea, que la afición disfrutara un poco más de Yasser Asprilla para que entrara en sintonía, y creo que ahí era válida la convocatoria de Jorge Carrascal. En ese punto, solo en ese punto, creo que era válida la convocatoria de Jorge Carrascal para darle prioridad a lo que está viviendo Yasser Asprilla, que acaba de llegar a su club, que necesita adaptarse, que necesita tener más cercanía con la hinchada porque tiene la 10, porque ellos necesitan ver el compromiso del jugador. Creo que en eso, solo en eso, que también estoy de acuerdo con la visión de nuestro colega, es que digo que es importante o era importante dejar que Yasser volara un ratico, por lo menos en esta convocatoria, con su club. Y ahí podía entrar Carrascal. Otra cosa es, no pasa nada que nos dé contentillo a todos.
esto es una eliminatoria, puede meter hasta 28 jugadores, considero yo, el profe. Entonces convoque a Borja y convoque a Carrascal. No pasa nada, no va a jugar, no va a jugar. Pero yo pienso en que nos puede dar contentillo a todos. Yo entiendo esa parte, pero a veces, bueno, no sé cuántos convocados vayan a haber para el próximo mundial. Creo que la FIFA no ha definido eso, pero yo también, yo sí soy de los que, y en esto, para mí, lo que pasa es que Colombia tiene mucho talento y tiene por dónde mirar y por dónde elegir. Pero a veces yo sí prefiero como estos son, y estos son los definidos, obviamente abriendo el espacio para unos y otros, o sea, para que vayan como intercambiando, alternando convocatorias, a veces no, a veces sí, esas cosas, para mí sí, pero yo prefiero como un grupo bien definido, bien formadito, eso es lo que yo, pero bueno, sí, digamos que 28 convocados tampoco me parece mal, teniendo en cuenta que fueron 26 a la Copa América y que seguramente por ahí va a estar el número para la próxima, para el próximo Mundial. Le quiero hacer una pregunta para finalizar y es, Bueno, ¿qué otro nombre le parece interesante o le parece, ojo, un nombre que le parezca interesante o polémico? Eh, yo voy a dar un nombre, mientras que usted lo piensa, que es el nombre, estaba pensando entre Mina o Borja, pero voy a inclinarme por Cristian Borja. Sobre todo para hablar un poco también de cómo termina siendo configurada la plantilla, estos 26 convocados. Creo que la presencia de Cabal es una alternativa como central y como lateral. Pero claramente Cristian Borja es un jugador que con mucha más naturalidad, con más naturaleza lateral, tiene con respecto a Cabal. Vuelvo y digo, para mí Cabal va a ser ese comodín junto a Gerson Mosquera. Gerson Mosquera de lateral derecho o de central, e igual Cabal de lateral izquierdo o de central. Son dos jugadores que pueden jugar en esas dos posiciones porque vienen jugando en esas dos posiciones y que fungen como comodines. Pero Cristian Borja es un lateral mucho más formado en esa posición, de mucha más naturaleza en esa posición, que se desenvuelve de mejor manera. Muchos lo estaban criticando por su paso a México. A mí tampoco me parece descabellado llamarlo, sobre todo porque Machado tampoco tuvo una buena Copa América. Ese partido contra Brasil le costó muchísimo y porque Mojica es el titular indiscutido porque se lo ganó. A sorpresa mía, se lo ganó. Para mí se lo ganó y es un jugador que a mí no me convence, pero se lo ganó, se lo ganó. Pero Borja es un jugador mucho más distinto en cuanto a ese perfil. Es un jugador mucho más que sabe, elige muy bien los momentos que pasar, es un buen marcador de punta, vigila mucho mejor su espalda que Mojica, a pesar de que Mojica a partir de los cuartos, semifinales y finales estuvo impecable a nivel defensivo, pero Borja, digamos que es un jugador que ya se ha caracterizado mucho más en cuestión defensiva. Vuelvo y digo, defiende muy bien su espalda, es un jugador que elige muy bien cuándo pasar y que lo hace de buena manera, suele centrar de buena manera. Entonces, tampoco me parece que sea una polémica lo de Cristian Borja, como si lo estoy leyendo en redes sociales, donde la gente dice, ¿por qué se le convocó? Que es un jugador de la Liga MX y va de caída, va de salida, tiene 30 años y lo más importante, como cuando se habla de selección, es que ha hecho parte del proceso y ha hecho buenos partidos. Recordemos que fue jugador clave frente a Brasil en la victoria en Barranquilla y fue uno de los mejores jugadores frente a Paraguay en Asunción. Entonces creo que tiene, como le gusta a algunos decir, méritos. Tiene méritos para estar en esta convocatoria. Yo ahí discrepo un poco porque, o sea, tiene razón, es un jugador que ha tenido proceso, pero Borja es lateral izquierdo, ¿verdad? Sí, Cristian Borja. Yo pienso, yo pienso que le pudo haber dado una oportunidad a un jugador que está teniendo buen presente, que es Fuentes. Bueno, sí, sí, sí. Sí, digamos que está bien, lo de Fuentes está bien, pero tampoco me parece armar ese revuelo que a veces se arma con ciertos nombres. Para mí no se debe armar tanto revuelo, porque pues para mí también puedo estar Fuentes, que a mí me parece un jugador que me encanta, pero está Borja, que tampoco me va a volver loco. ¿Sí me entiendes? Sí, está bien. Eso se lo dejo, se los dejo a todos ustedes y ahí se lo dejo a ver también rodando. Y yo sí creo que
no sé, como que el momento de Álvaro Montero ya pasó. O sea, yo me voy a quedar con Álvaro Montero y es un jugador que eh, por el presente del equipo no está teniendo un buen presente personal, ¿sí? Y eso lleva a que está bien, tiene proceso, lleva mucho tiempo, pero siento que lo que acabo de decir con Fuentes es lo mismo que voy a decir y es darle la oportunidad a otros porteros. Me parece fenomenal que llamen a Mier, porque es un jugador que a futuro va a hacer o se va a consolidar, pero quiero dejar el nombre ahí volando y es David Vázquez. Eh, eh, Creo que ya lleva rato en Europa, no se pudo consolidar en el Milan mal, pero bien porque ya llegó al Empoli, está tapando, está teniendo buenos minutos, tuvo la posibilidad de verlo jugar en la Serie A y es un portero que tiene rédito, es un portero que puede aportar a la selección Colombia y creo que ya pasó el tiempo de Montero, creo que ya pasó el tiempo de David Ospina. Obviamente hay que hacerle su homenaje a David Ospina, pero con respecto a Álvaro Montero, no sé, o sea, yo amo a Álvaro Montero, pero para la selección Colombia ya pasó, ya hay que decirlo. Y bueno, está bien, no está discutido porque sabemos que el portero titular va a ser Camilo Vargas, eso no hay discusión, pero Bueno, sí que empiece a juntar otros más jóvenes, otros que vienen ahí también haciendo fila, y me parece que David Vázquez ha hecho también mérito. sí, digamos que con Álvaro Montero tampoco me va a volver loco por su convocatoria, pero yo sí, digamos que es uno de los nombres que yo siempre le he cuestionado. A ver, tampoco digamos que pelearle a Néstor Lorenzo, porque tampoco le va a pelear a Néstor Lorenzo, al contrario, es una persona que creo que hay que agradecerle algunas cosas que ha hecho, pero siempre hay cosas que criticarle, hay cosas que se le pueden cuestionar porque pues no es pues Dios. Entonces, sí, digamos que Álvaro Montero es uno de los nombres que se le puede cuestionar, pero pues digamos que es otro jugador que hace parte del proceso y David Vázquez ya ha hecho parte del proceso. Él ya ha sido convocado un par de veces en este proceso, así que yo tampoco lo veo tan descabellado que en las próximas convocatorias, si sigue bien en el Empoli, pueda llegar a ser convocado por parte de Néstor Lorenzo. ¿Algo más por decir, Andrés? No, creo que lo que charlamos estuvo como acertado, y pues ojalá Néstor nos haga caso. Bueno, eso es todo por el video, por el día de hoy, perdón. Hablamos de los nombres que fueron polémicos durante esta convocatoria, la convocatoria que dio Néstor Lorenzo para esta doble fecha ante Perú y Argentina. Primero Perú en Lima, después Argentina en Barranquilla. No es un partido de revancha, ellos ganaron la Copa, pero sí es un partido nuevamente para medir fuerzas y para ver cómo responde la selección de Colombia después de ese masazo y esa tristeza y ese dolor que fue haber perdido la final de la Copa América, pero obviamente con todavía techo y camino por recorrer y por cuál crecer. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.